Es un placer estar con ustedes otra vez. Debo decir que me siento particularmente honrado en recibir la invitación del Concello de Sarria, de los directores de las jornadas, para estar otra vez aquí al inicio de los 100 kilómetros del Camino de Santiago, que yo no hice. En fin, no se puede ser perfecto, tengo eso pendiente, no sé si me dará tiempo en lo que quede de vida, pero en fin. Enhorabuena una vez más al Concello de Sarria, a los organizadores, y gracias a la familia de Román por colaborar en esta forma tan hermosa y singular de recordar su legado y su nombre. Creo que es la mejor forma de mantener viva la presencia de una persona amada, y creo que será difícil encontrar un mecanismo mejor de llevarlo en la memoria. Las jornadas de este año están destinadas a un tema como es el de la responsabilidad civil, del que ya oímos la magistral exposición del presidente del Tribunal Constitucional. En realidad, como dicen en Argentina, después de haber cantado Gardel ya no se puede hablar. Y claro, después de la intervención del presidente del Tribunal Constitucional, después de cantar Gardel, pues ¿qué va a cantar uno? Una milonga de bajo estilo. Pero en fin, yo estoy seguro de que los ponentes lo dignificarán su intervención. Y el tema, como digo, es apasionante. Y permítanme que lleve el agua un poco hacia mi molino. Como modesto y jubilado ya catedrático de Derecho Mercantil, el tema de la responsabilidad civil es muy importante, porque la responsabilidad civil, en mi opinión, mi modesta opinión, no voy a hablar del tema, como no tengo ponencia, no se preocupen que no voy a hablar. Simplemente decir que es uno de los núcleos en donde se muestra el desarrollo de un Estado social y de derecho moderno. Porque desde la concepción de la responsabilidad civil en Roma, fíjense ustedes lo que hemos avanzado, de la culpa aquiliana al concepto moderno de la responsabilidad civil, la responsabilidad objetiva. Bueno, esto en Roma no se concebía exactamente así. En los sucesivos estadios de desarrollo cultural, el concepto de responsabilidad civil se va ampliando. El poliedro de la responsabilidad civil va adquiriendo un nuevo lado, una nueva perspectiva, añadiéndose a una nueva actividad. Y eso, como decía, para los profesores de Derecho Mercantil es particularmente cierto, porque el campo del derecho mercantil, en fin, no vamos a entrar en polémicas ni en teorías, pero es, en fin, esa espada que va abriendo el camino en el derecho privado, justamente es en donde nacen muchos de los preceptos en los que se consagra después la responsabilidad objetiva. En el derecho español, sin entrar en muchos detalles, la Ley de Navegación Aérea del año 60, aparece ahí la responsabilidad objetiva. Después, el seguro de responsabilidad civil, el seguro obligatorio, derivado de la circulación de vehículos de motor. Y todo porque en las sociedades avanzadas se pretende proteger esos llamados intereses difusos, que a veces no son difusos, son muy concretos, de la colectividad, ya no de una persona concreta. Y por tanto, tienen que hacer mecanismos también para hacer posible eso. Y ahí aparece la responsabilidad civil con todas sus variantes y con su proceso continuo de expansión a sectores nuevos, ¿no? Yo simplemente quiero decirles que, por ejemplo, en el tema del que hablamos el año pasado, en el tema de la innovación y el derecho de patentes, la ley de patentes regula la responsabilidad civil del titular de la patente y del licenciatario por la explotación y del cesionario, es decir, se vende la patente, se cede, y el señor que la vendió, que ya no tiene nada que ver con ella,
responde igual por un acto que pueda lesionar a la colectividad. Caso claro de responsabilidad objetiva. ¿Para qué? Para proteger esos intereses de la generalidad. Por tanto, de eso vamos a hablar desde distintos ángulos, desde cada uno de esos lados del poliedro inmenso que es la responsabilidad civil. Y por eso a mí, como, insisto, viejo profesor de Derecho Mercantil, pues me satisface y me interesa mucho. Viejo profesor de Derecho Mercantil, pero que en este momento y en estas jornadas recuerda las clases que hace 50 años en la Facultad de Derecho de Santiago me había dado el profesor don Antonio Gullón, el insigne civilista que compartía cátedra en Santiago con Luis Díaz Picazo, otro insigne civilista, y que después ambos vertieron en su manual de Derecho Civil. Y allí nos explicaba don Antonio Gullón el significado de la responsabilidad civil, la diferencia entre culpa y responsabilidad, entre deuda y responsabilidad, responsabilidad sin deuda, deuda sin responsabilidad. Y más adelante, ya con mi maestro, el profesor Fernández Nova, volví, obviamente no podía ser menos, cualquier mercantilista, hombre, tiene que conocer la teoría general de obligaciones y el negocio jurídico muy bien. Y recuerdo que me hizo leer las consideraciones de Larens en su Lehrbuch de Schuldrecht, su manual de Derecho de Obligaciones, Derecho Civil, y la distinción entre Schuld y Haftung y cómo eso, que a veces se confunde si no se explica adecuadamente, puede llevar a conclusiones muy desacertadas. Pero, en fin, aparte de este dato nostálgico que me vuelve a mis años de la facultad, pues no quiero hablar más del tema porque otros más señalados ya están encargados de hacerlo. Solo me corresponde aquí presentarlos y lo voy a hacer de forma conjunta al principio. Después les daré, ya se lo dije, que intenten hacer uso de su facultad de síntesis para abreviar lo más posible y dejar al final un breve espacio de tiempo que a mí me parece que forma parte ontológicamente de cualquier jornada, que es la posibilidad de que alguien pregunte, de que haya al menos alguna pregunta para el feedback, para la interrelación entre el público y los señores que están aquí. Si no parece que esto podías colocar la cinta y resultar aburrido. Y por eso procedo sin más a presentar brevemente un flash a los tres ponentes, porque sería muy largo hacer una presentación que realmente fuera digna de sus méritos. Por lo tanto, me limitaré a un breve flash curricular, un traveling muy corto para presentarlos. En primer lugar, don Juan Antonio Schiol, a resumir casi 50 años de vida jurídica, en donde se ha pasado por distintos tribunales. Se han realizado, además de oposiciones a judicatura, al letrado del Tribunal Constitucional. Se ha estado en el Consejo del Poder Judicial, se ha pasado por tribunales de toda España. Bueno, es muy difícil resumir eso, simplemente dejarlo ahí mencionado como consecuencia de esa trayectoria jurídica como magistrado y como miembro de la Administración de Justicia, del Consejo del Poder Judicial, en fin, de infinidad de instituciones. Han venido reconocimientos como el Premio Pelayo, como la Gran Cruz de Isabel la Católica, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort y muchos otros, ¿no? Y ahí están sus obras, sus escritos y sus sentencias, las que actuó como ponente, o ahora en el Tribunal Constitucional como magistrado. Antes, en pequeña tertulia, hacíamos referencia a una dissenting opinion, a un voto discrepante, un voto particular. Que en castellano lo de voto particular a mí me gusta más en inglés porque es dissenting. Es dissenting, really. Pero en castellano, que a veces es tan brusco, en ocasiones es muy moderado en la terminología. No, voto particular no es disidente, es decir, discrepa de la mayoría. Y el dissenting lo dice más claro que el particular, que podía ser
que podía ser concurring, y es dissenting. En una dissenting opinion, en un voto particular, en la sentencia de noviembre del año pasado, sobre el recurso de inconstitucionalidad contra la ley gallega de derecho civil del año 2006, y recomiendo la lectura de ese voto particular con el que yo coincido, concurring. Y hay un segundo voto particular también interesante. Y ahí se puede ver la altura, el nivel jurídico y el talante del magistrado Juan Antonio Xiol. Y cómo su sensibilidad de Barcelona, porque es desde Barcelona, pues capta perfectamente el sentido de la norma y el sentido de la sociedad a la que tiene que servir la norma. No está la sociedad para servir a la norma, sino la norma para servir a la sociedad. Eso a veces se olvida y se piensa que es la sociedad la que tiene que servir a la norma, cuando es al revés. En segundo lugar, tenemos a otro magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es don César Tolosa, segoviano, tierra hermosa, tierra fría, pero en donde se curan los jamones bien, y en donde no, hay sitios en que se curan mejor, pero allí tampoco está mal. De larga trayectoria también en la judicatura, a pesar de su juventud, nació en el 57, y después consolidado en la judicatura en distintos tribunales, hasta consolidarse, lleva relativamente ya años, en Cantabria y en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Cantabria. También es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria, y tiene una amplia trayectoria que tampoco puedo exponer aquí con todo detalle. Y por último, a mi derecha, el profesor Carlos Rogel Vide, catedrático de Derecho Civil, y disculpen ustedes, es también de Orense, como yo, como el presidente del Tribunal Constitucional. Orense es una provincia muy pobre, de las más pobres de España, casi si no la última, la penúltima. Y por tanto en Orense hay que ser o catedrático o guardia civil. Son las profesiones de los que no tienen patrimonio y no casan para casa, y por tanto tienen que emigrar o hacerse funcionarios. Y por tanto tenemos el más alto número, junto con Granada, de catedráticos per cápita de España y el más alto número de guardias civiles per cápita de España. Yo, podía haber sido guardia civil, fui catedrático por casualidad, pero sería de esos que tendría alguna de esas profesiones. Y por tanto no les extrañe que haya muchos catedráticos en Orense. No es que en Orense, tierra pobre y tal, tengamos un ADN particular, ni que... No, simplemente intellectus apretatus disculit rabia, como decía. Y por tanto, a falta de otros recursos, pues hay que ir hacia el funcionariado, y somos catedráticos muchos, o magistrados y tal, pues como último recurso, digamos. Carlos Rogel es un ejemplo vivo de eso. Orensán, yo lo conozco hace muchos años, porque siendo el estudiante yo era un joven licenciado a quien el maestro Fernández Novoa mandaba a dar alguna clase de las cosas que a él no le gustaban, y entonces me mandaba a dar alguna clase, una clase práctica, y naturalmente sin ninguna responsabilidad, que es lo cómodo, ¿no?, cuando no tienes que calificar ni dar notas. Era un brillante estudiante entonces. De allí se fue a Madrid, y por influencia del profesor Díez Picazo y del profesor Fernández Novoa, que si mal no recuerdo también, se fue a Bolonia, donde hizo su tesis doctoral. Después realizó estudios en otras universidades, en la Sorbona, en Pavía, en fin, hasta llegar a la cátedra, y que lleva ejerciendo durante muchos años brillantemente en Madrid, a la par que es responsable de muchas otras actividades, entre ellas la publicación en su última fase
de la histórica Revista General de Jurisprudencia y Legislación, de nuestra vetusta Revista General de Jurisprudencia y Legislación, ha tocado todos los temas de derecho civil, muchos temas. Tampoco voy a hacer mención aquí de sus docenas de libros, de artículos, de publicaciones. Solo subrayar que su campo predilecto es uno que yo también tangencialmente he tocado, pero que él ha manejado con mayor intensidad y soltura, que es el campo de la propiedad intelectual, la llamada propiedad intelectual en España. Hoy va a hablar de otro tema, que es la responsabilidad civil de los padres por actos del menor. Caso de eso, de responsabilidad, no por culpa propia, como ven, sino por culpa de otros, pero que dependen de uno, etcétera, etcétera. Es uno de los ejemplos, hay muchos más. Igual que don César Tolosa Triviño, va a hablar de un tema que ya se mencionó esta mañana, la responsabilidad patrimonial de la administración, y don Juan Antonio Xiol va a establecer el marco, el encuadre general, la frame de la responsabilidad civil, concepto de responsabilidad civil. Al final, como digo, de la intervención de cada uno de ellos, que les iré dando la palabra sucesivamente, ya sin otras interrupciones, intentaremos dejar espacio para que al menos un par de personas hagan alguna pregunta. No para que presenten una ponencia alternativa, que hay gente que en estos momentos, en esos contextos, a veces aprovecha para intentar colocar su ponencia. Estoy seguro de que aquí todos los presentes tienen la prudencia suficiente para no incurrir en ese exceso de celo, pero para hacer alguna pregunta. Y nada más, les cedo la palabra, en primer lugar, a don Juan Antonio Xiol Ríos, para hablar sobre las reflexiones sobre la responsabilidad civil. Quiero empezar agradeciendo la invitación a tomar parte en estas jornadas que ya se han convertido, por lo menos para mí, en una costumbre vital todos los años, y también agradecer las amabilísimas palabras de presentación. Y ya sin más, pues entro en materia para tratar de reflexiones sobre la responsabilidad civil. Ya que se ha hablado de Roma, podemos empezar en Roma. El jurista romano Paulo decía que los mandamientos fundamentales de la vida eran vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. La responsabilidad civil, que se cifra en la obligación de reparar el daño, implica un estadio superior, un perfeccionamiento, una superación de esta tríada. La obligación de reparar el daño va, por lo tanto, más allí de sufrir un castigo por el hecho de haberlo producido. Tiene un fundamento ético. Según la ética kantiana, la obligación de reparar el daño es un imperativo categórico. Según la ética aristotélica de la virtud, la obligación de reparar el daño implica una conducta racional, equilibrada, beneficiosa para el desarrollo individual y para el desarrollo colectivo. Pero mi filosofía favorita es la utilitarista, la que dice que acto moral es aquel que procura la máxima felicidad y disminuye el sufrimiento. Y es la filosofía utilitarista, Stuart Mill, entre otros, los que mejor explican el fenómeno de la responsabilidad civil, de la reparación. Si el daño es un sufrimiento y el propósito, la ética, obliga a perseguir la felicidad para uno mismo y para los demás, el reparar el daño consiste en asignar un valor económico de categoría similar a la del daño producido, porque de esta forma se compensa el sufrimiento con la felicidad. En el mundo anglosajón del common law, la obligación de reparar el daño se confunde prácticamente con todas las obligaciones económicas. Se concibe el individuo como viviendo en sociedad con unas obligaciones respecto de sus semejantes. La única diferencia entre las obligaciones que surgen del contrato y las obligaciones que surgen de la causación de un daño radican en el hecho. Para los anglosajones tenemos unas obligaciones que derivan del hecho de haber efectuado una promesa, de haber adquirido un compromiso, y otras que nacen del hecho de haber causado un daño.
Por eso, en el mundo anglosajón, el concepto que se utiliza no es el de responsabilidad civil, sino el de tort law o derecho de daños. El concepto esencial es, pues, el concepto de daño. En el mundo continental, el nuestro, sin embargo, distinguimos más radicalmente entre las obligaciones contractuales que nacen como consecuencia del acuerdo de voluntades y la obligación de reparar el daño, la responsabilidad civil, que deriva de la ley, de la obligación que impone la ley de reparar el daño cuando lo causamos a los demás. Se habla, por lo tanto, como de conceptos distintos de la responsabilidad contractual y de la responsabilidad extracontractual, que tienen disciplinas distintas, por ejemplo, en cuanto al plazo para el ejercicio de las acciones o en cuanto a los criterios de imputación del daño a un agente determinado. Pero, sin embargo, la jurisprudencia en muchas ocasiones trata de aproximar ambos regímenes utilizando el concepto llamado de la unidad de la culpa civil. Sin embargo, en nuestro derecho se habla, por lo tanto, no de derecho de daños, sino de responsabilidad civil. Y cuando se trata de responsabilidad de la Administración, de responsabilidad patrimonial. Una de las ponencias de esta mesa, la de César Tolosa, se dedica precisamente a la responsabilidad patrimonial de la Administración. El daño, para que sea indemnizable, tiene que ser considerado antijurídico. Cuando el daño es antijurídico, se parte en principio como concepto base de la moral kantiana. Kant decía que solo respondemos de aquello que podemos controlar. Deber es poder. Por lo tanto, solo responderemos de aquellos daños que hayamos causado intencionalmente o que hayamos causado por falta de diligencia, negligentemente. Sin embargo, la ley y la jurisprudencia van buscando nuevos títulos de imputación que van encontrando fundamentalmente en el fenómeno de la creación del riesgo o en la socialización del riesgo, y también en la ampliación del concepto de falta de diligencia o de negligencia. Por ejemplo, se considera también negligencia la llamada culpa in vigilando, es decir, la falta en la vigilancia que debemos prestar respecto de las personas que dependen de nosotros. Otra de las ponencias de esta mesa se dedica precisamente a la responsabilidad de los progenitores por los daños cometidos por los hijos menores de edad. Desde el punto de vista del análisis económico del derecho, la obligación de responder implica una necesidad derivada del buen funcionamiento económico de la sociedad, y el daño debe asignarse a la persona que con menos sacrificio económico puede evitarlo o reparar. El análisis económico del derecho en la actualidad solo desempeña un papel auxiliar, pero sí que encontramos referencias en ocasiones a él en la jurisprudencia. Y también en esta materia destaca el hecho de que internacionalmente, en el marco hoy de la sociedad global, tienden a elaborarse principios comunes respecto del derecho de daños o, según nuestra terminología, respecto de la responsabilidad civil. Particularmente en el ámbito europeo han existido propuestas de codificación que tratan de recoger los principios comunes del derecho de daños en los distintos países europeos, tratando de que se llegue a un sistema común en todos ellos. Una vista panorámica del derecho de daños puede ser, desde el punto de vista pragmático, darnos cuenta de que, en principio, la responsabilidad civil se refiere a la protección de aquellos bienes esenciales para la persona y para su entorno, y que luego existen distintos regímenes sobre diferentes actividades que también se diferencian unos de otros y son objeto de un tratamiento especial. Voy a hacer un breve resumen, muy por encima, muy a vista de pájaro, respecto de esta visión panorámica. En primer lugar, la protección de la persona en su ser o en su entorno vital se refiere a la protección de la salud, que está expresamente reconocida en el artículo como un derecho, en el artículo 43 de la Constitución, y que se relaciona con un derecho fundamental especialmente protegido, como ha dicho el presidente en la conferencia, en la magnífica conferencia que nos ha dado para introducir este congreso, en el artículo 15 de la Constitución, derecho a la vida y a la integridad física. La jurisprudencia, durante un cierto tiempo, tratándose básicamente de la responsabilidad médica, que es la que tiene más estrecha relación con el derecho a la salud, la responsabilidad médico-sanitaria, llegó casi a objetivar la responsabilidad. ¿Qué significa objetivar la responsabilidad?
significa establecer la obligación de reparar en función del resultado y no en función de la negligencia acreditada. Sin embargo, en la actualidad, la jurisprudencia del Tribunal Supremo vuelve nuevamente al criterio subjetivo, es decir, exige que haya habido falta de diligencia por parte del profesional sanitario, y la cifra la mide en función de la observancia o no de la llamada lex artis, es decir, las reglas establecidas para el ejercicio de la profesión. Y esto lo vemos, por ejemplo, este esfuerzo en sentencias recientes. La 698/2016 nos dice que si se produce un daño desproporcionado como consecuencia de una operación médica, esto puede representar o puede determinar la obligación de responder, pero siempre que el médico no dé las oportunas explicaciones, porque no se trata de exigir una responsabilidad objetiva por el resultado, sino una responsabilidad subjetiva por falta de diligencia, que aquí quedaría acreditada porque el profesional médico, que es quien está en condiciones de ofrecer una explicación de por qué se ha producido ese resultado desproporcionado, no lo da. Se ha hablado también esta mañana del consentimiento, es decir, de la obligación que tiene el profesional sanitario ante determinadas intervenciones, especialmente si son de gravedad, de informar al paciente de determinados aspectos y riesgos en relación con la operación. Se van sucediendo constantemente sentencias del Tribunal Supremo en relación con esta materia. Una interesante, porque intenta hacer una recopilación de la doctrina, es la 227 de 2016, que prácticamente nos dice que en el caso de que se haya incumplido la obligación de informar, la obligación de obtener el consentimiento informado por escrito del paciente, si se demuestra que la operación, la decisión del paciente no hubiera variado, es decir, que se hubiera sometido a la operación que ha fracasado, no hay indemnización. Si se demuestra que el paciente, en caso de ser debidamente informado, hubiera rechazado la operación, entonces hay que indemnizar íntegramente el daño. Y en el caso de que no se sepa con seguridad, entonces se aplica la teoría llamada de la pérdida de oportunidad, que significa que hay que indemnizar al paciente proporcionalmente a las probabilidades de que se hubiera sustraído a la operación. Por lo tanto, se le indemniza la pérdida de oportunidad. La indemnización, por lo tanto, es inferior a la que implicaría la cuantificación total del daño causado. La jurisprudencia recientemente también hace incursiones interesantes, la de la Sala Primera, en relación con la responsabilidad de los establecimientos sanitarios, cuándo responde el establecimiento sanitario. Y entonces aquí sí se acude a una responsabilidad objetiva, igual que en el caso de la responsabilidad patrimonial de la Administración, como luego veremos, porque no se exige que se pruebe una negligencia concreta de algunos de los profesionales que intervienen en él, sino simplemente que ha existido un funcionamiento inadecuado o anormal del servicio sanitario. Otro de los aspectos que se refieren al entorno directo de la persona es el medio ambiente. Aquí hay una importante regulación europea, centrada sobre todo en la Directiva 2004/35, que sienta el principio quien contamina paga, que a veces parece ser entendidos por algunos como una carta blanca para para contaminar. Solo podríamos decir tienen derecho a contaminar los ricos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se está esforzando para decir que esto no es así. Por ejemplo, una sentencia de 4 de marzo de 2015 nos dice que no, que quien contamina paga no quiere decir que haya una patente de corso para contaminar, sino que esta materia debe regirse por los principios de la responsabilidad civil, que por lo tanto quien contamina paga significa que quien causa antijurídicamente un daño mediante la contaminación debe compensar ese daño mediante el abono de las oportunas indemnizaciones previstas por la directiva y por las legislaciones de los distintos países que la transponen. Otro aspecto fundamental respecto de la persona es la vivienda, a la que hace referencia el artículo 47 de la Constitución dentro de los principios rectores de la política social y económica. También aquí hay novedades en la jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia 70/2016 se refiere a un interesante caso del arrendatario de un piso en el que se produce una explosión de gas y graves daños a la vivienda.
¿Quién responde de esos daños? ¿El arrendatario, el propietario? Pues bien, el Código Civil dice que en este caso responde el arrendatario si no acredita que ha actuado con absoluta diligencia, es decir, que se produce una inversión de la carga de la prueba. En este caso, el arrendatario no consiguió demostrar que había adoptado las medidas correspondientes y se le condenó. Es interesante esta sentencia porque el propio tribunal dice que desde la perspectiva del análisis económico del derecho, lo razonable sería que se atribuyera la responsabilidad al propietario, porque el propietario es quien normalmente tiene asegurados los daños de la vivienda y, por lo tanto, quien está en mejores condiciones económicas para hacer frente al daño. Pero dice, lo sentimos, el Código Civil no nos lo permite y esto es lo que hay que condenar al arrendatario. Otra sentencia importante, reciente también, de la 469 de 2016, habla de la responsabilidad de las cooperativas de viviendas frente a los cooperativistas por las entregas de dinero a cuenta que hicieron sin que se garantizara su devolución. Otro aspecto importante que se protege respecto de la persona son los aspectos relacionados con su privacidad, con su honor, a los que hace referencia el artículo 18 de la Constitución. Especialmente es muy novedoso los aspectos, como se ha dicho también esta mañana, los aspectos relativos a la protección de las personas en relación con el uso de los datos personales, que también puede acreedor responsabilidad en el caso de incumplimiento. Eso está regulado por un reglamento comunitario. Los reglamentos comunitarios se aplican directamente y son, por lo tanto, como una ley en los distintos países de la Unión, mientras que las directivas obligan solamente a transponer su contenido, pero en principio, salvo determinadas excepciones que ahora no interesan, no se aplican directamente. Este reglamento tiene, entre otros aspectos, importantes novedades, como por ejemplo la consagración del derecho al olvido. Quizá esto beneficiaría a algunos antes de que les ofrezcan cargos públicos, el que se olvidaran los twitters que han publicado, se olvidara su pasado, porque resulta que ahora pues se reproduce el historial digital de una persona durante años y dándole un valor contemporáneo que quizá realmente no tenga, porque también hay que reconocer que el paso del tiempo algún valor puede tener. Esperemos, por lo tanto, que tanto la normativa europea como la jurisprudencia de otros países avance en este sentido. El artículo 19 de la Constitución reconoce el derecho de escoger residencia y a circular por el territorio nacional. Es otro también de los derechos esenciales de la persona, que tiene relación con una materia en la cual el desarrollo de la responsabilidad civil ha sido espectacular, profundo y extenso. El uso y la circulación de vehículos de motor. Aquí se han elaborado conceptos básicos en relación con la imputación de la responsabilidad, en relación con el seguro, en relación también con la valoración de los daños. En el año 2015 se ha promulgado un baremo legal, es decir, una tabla de valoraciones respecto de los daños causados por el uso y circulación de vehículos de motor, que es considerado por la doctrina en general como aceptable, a diferencia de lo que ocurría con el baremo anterior, que era unánimemente criticado. También aquí hay constantemente novedades en la materia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo 312 del año 2017 estudia el caso de la colisión recíproca entre varios vehículos de motor. Según la doctrina clásica, en el ámbito de la responsabilidad subjetiva habría una compensación de culpas. Si yo te causo un daño y tú me lo causas a mí, se compensan los dos daños, yo no te debo nada y tú no me debes nada. Pero esto tiene la consecuencia de que si los daños están asegurados, pues los dos tenemos que llevarnos nuestros daños a casa. En cambio, aquí lo que dice esta sentencia, resumiendo la jurisprudencia anterior, es que aquí no hay compensación de culpas, porque la responsabilidad de los conductores es objetiva, deriva de la creación del riesgo. Por lo tanto, cada conductor responde íntegramente del daño causado al otro vehículo, y esto significa que las aseguradoras correspondientes tienen que satisfacer íntegramente el daño. En la actualidad hay también en esta materia planteada una cuestión prejudicial por el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el concepto de hecho de la circulación.
Si una cosa es hecho de la circulación, se genera la responsabilidad prevista en la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor, y por lo tanto esa responsabilidad es a asegurar. Aquí se le pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión si puede ser considerado hecho de la circulación un incendio de un vehículo que estaba largo tiempo en un aparcamiento privado y que causó daño. También podríamos hablar de la responsabilidad por delito, que es objeto también de otra de las ponencias a que se refiere o que serán desarrolladas en este Congreso. Asimismo, un aspecto interesante respecto de la responsabilidad es el que se relaciona con la responsabilidad profesional. Se van produciendo sentencias en la materia recientemente en la Sala Primera, sobre todo en relación con la responsabilidad de los abogados y de los procuradores. La posición clásica de la Sala, o por lo menos la de hace algunos años, era considerar también que debía indemnizarse por el resultado prácticamente y que el perjuicio que causaba una acción frustrada debía considerarse como daño moral. Y ha habido dos grandes novedades. Una de ellas, considerar que el daño que causa la frustración de una acción no es daño moral, sino que depende de la naturaleza del derecho que se ha perjudicado, por lo tanto normalmente será un daño de carácter patrimonial, y por otra parte se entiende también que la frustración de una acción judicial debe ser indemnizada, solo genera responsabilidad en el caso de que haya habido negligencia o incumplimiento de la lex artis por parte del profesional, pero en el caso de que la relación de causalidad no sea cierta, como ocurre normalmente en un pleito, no se puede decir que existe una certeza normalmente al 100% de que aquella acción hubiera prosperado. Lo que hace la jurisprudencia es aplicar el principio de la pérdida de oportunidad y, por lo tanto, asignar una indemnización proporcional. Otras sentencias, por ejemplo, contemplan cuándo la responsabilidad es del abogado y cuándo es del procurador. Hay sentencias también sobre responsabilidad de los notarios, sobre responsabilidad de los registradores. Es importante, por ejemplo, también la sentencia 102/2017, que estudia un supuesto de responsabilidad de los árbitros, diciendo que es conducta que implica temeridad el hecho de que en un tribunal de 3 árbitros se ponga el laudo excluyendo la intervención del tercer árbitro. En otras materias hay también responsabilidad en función de las actividades empresariales, productos defectuosos, como se ha dicho esta mañana, en relación también con los derechos de los consumidores y usuarios, y también en materia de competencia, a la cual se ha referido también las intervenciones de esta mañana. Existen también muchos supuestos en materia mercantil, como es, por ejemplo, se han citado también el supuesto de las patentes, el supuesto de los administradores de las sociedades, a los que se dedica también otra de las ponencias en la materia. También en materia mercantil, por ejemplo, en materia de competencia, existe una curiosa sentencia, la 651 de 2013 del Tribunal Supremo, en donde se ve la responsabilidad que se puede tener como consecuencia de infringir las reglas de la competencia por un acuerdo de fijación de precios. Se trata de las empresas comercializadoras de productos elaborados con azúcar que sufrieron un perjuicio como consecuencia que de los productores de azúcar se habían puesto de acuerdo para elevar el precio. Sin embargo, los productores de azúcar decían que no les habían causado ningún perjuicio porque habían repercutido el precio en los consumidores. Es decir, usted ha tenido que pagar más, señor productor de los pasteles, pero como los ha vendido más caros no ha sufrido ningún perjuicio. El Tribunal Supremo dice que no, porque puede haber existido una disminución de ventas. También en la materia financiera es muy importante la jurisprudencia del Tribunal Supremo, sobre todo en materia bancaria, pero hay también casos curiosos. Por ejemplo, la sentencia 81/2015, que contempla la responsabilidad cuando se incluye a un deudor indebidamente en el registro de morosos. Dice el Tribunal Supremo que entonces hay que indemnizarle los daños directos, por ejemplo, si ha tenido que pagar mayor interés del mercado por un crédito, los daños indirectos o más difusos, por ejemplo, si ha tenido que realizar gestiones suplementarias para contratar un crédito, la lesión de su dignidad, y también dice el Supremo
el quebranto y la angustia por las gestiones realizadas para conseguir que se cancele el registro o la anotación en el registro de morosos. Y en cambio, dice el Supremo, la pequeña cuantía de la deuda no es una eximente ni es un atenuante de la responsabilidad, porque todavía puede ser peor el resultar inscrito en un registro de morosos por una deuda de pequeña cuantía, en la medida en que puede ser indicativo de una situación económica muy débil o incluso de una falta de diligencia en el incumplimiento de las obligaciones patrimoniales. Y finalmente hay un aspecto muy interesante de la responsabilidad civil, que es el relacionado con las actividades de esparcimiento, en las cuales normalmente la jurisprudencia suele entender que quien realiza una de estas actividades como participante, cuando ésta genera riesgo, normalmente acepta este riesgo. Y entonces se produce lo que el Tribunal Supremo llama falta de imputación objetiva, que ocurre en aquellos casos en los cuales en principio existe un nexo causal entre el causante del daño y el daño producido, pero sin embargo se entiende que las valoraciones que impone el ordenamiento jurídico exigen que ese daño lo soporte el que lo sufre o bien se atribuya a una fuente distinta. En relación con las actividades de esparcimiento hay también una ponencia sobre la responsabilidad en materia deportiva. Pero hay también casos curiosos, por ejemplo, la responsabilidad por el atropello de especies cinegéticas que la legislación actual considera como accidente de circulación. Solo se le hace al conductor el pequeño favor de decir que no tendrá que abonar el valor de la pieza, pero sin embargo sí debe responder de todos los daños causados, excepto cuando ese animal procede de un coto en el cual se ha celebrado una partida en el mismo día o que ha terminado dentro de las 12 horas anteriores. Hay una cuestión de inconstitucionalidad planteada ante el Tribunal Constitucional sobre esta materia, en donde se dice que esta norma, que convierte el atropello de especies cinegéticas en accidentes de circulación, en todo caso, infringe los artículos 9.3 de la Constitución y el artículo 14 de la Constitución, prohibición de la arbitrariedad y derecho de igualdad. Habrá que esperar, por lo tanto, a la sentencia del Tribunal Constitucional. Finalmente, es curiosa también en esta materia una sentencia de 7 de marzo de 2018, con la cual termino, que contempla el supuesto de los daños producidos a una espectadora en un partido Real Zaragoza Atlético de Bilbao en el estadio de la Romareda por un pelotazo recibido cuando se encontraba ocupando su asiento en la grada, donde causaron daños serios en un ojo. El Tribunal Supremo considera que no hay imputación objetiva, es decir, que no concurre el elemento de causalidad, porque dice que, aunque existe un evidente nexo causal entre las lesiones producidas en el ojo a la espectadora con el impacto del balón proyectado desde el campo de juego a la grada, este nexo no puede considerarse como fundamento de la responsabilidad, porque, dice el tribunal, ponencia redactada por José Antonio Seijas, un magistrado que es muy aficionado al fútbol, que los espectadores saben que un balón puede ser lanzado con mayor o menor potencia hacia la grada que se ocupa detrás de la portería. La responsabilidad no es del organizador del evento deportivo, pues no debe enjuiciarse desde la óptica del riesgo singular creado por un lance ordinario que es inherente al juego y que no es imprevisible, sino que se produce durante el calentamiento previo de los futbolistas, donde son frecuentes los lanzamientos de balones a la grada, de tal suerte que la espectadora controla y asume esa fuente potencial de peligro. Con eso termino, esperando que mis palabras, en las que he tratado de sintetizar lo más posible siguiendo las recomendaciones del moderador, pues les hayan servido para formarse una idea general sobre todo los que no han tenido contacto previo con la materia, sobre la responsabilidad civil, o al menos supongo que ustedes habrán obtenido la conclusión de que ir sin casco al campo de fútbol, o por lo menos en determinadas zonas, puede ser peligroso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Y por seguir las recomendaciones del moderador, sin más, sin solución de continuidad, doy la palabra ya
al magistrado don César Tolosa Triviño. Bien, buenos días. En primer lugar, me van a permitir también, como es lógico, que manifieste mi enorme satisfacción por encontrarme hoy aquí. A diferencia de otros ponentes, yo es la primera vez que tengo la ocasión de intervenir en estas jornadas. Insisto que es para mí una auténtica satisfacción al mismo tiempo que un honor. En primer lugar, porque considero que unas jornadas de esta naturaleza tienen un valor tremendo desde la perspectiva de la dignificación de la función de los jueces y magistrados, y en concreto de un gran magistrado como fue Román García Varela. El hecho de que un compañero del Tribunal Supremo pueda estar aquí, yo creo que es el mayor honor que se le puede dispensar en un momento como este, y por tanto agradezco enormemente a la organización que me permita hablar ante todos ustedes. Y en segundo término, lógicamente, mi agradecimiento también para la organización, porque desde que ayer llegué a esta preciosa localidad, todo han sido atenciones y por tanto no puedo más que mostrar mi enorme agradecimiento por el trato que estoy recibiendo. Muchas gracias, por tanto, es un placer y espero y deseo poder volver alguna vez a estas jornadas. Por razones obvias, por razones de tiempo que todos ustedes van a comprender, mi intervención va a intentar ser lo más sintética posible desde la perspectiva del estudio de una realidad diferente a la que aquí se va a examinar con carácter general, que es la relativa a la responsabilidad civil. Por cuanto yo les voy a hablar de algo que efectivamente tiene su base en esa responsabilidad civil, pero que se desgaja de la misma adquiriendo perfiles propios y con criterios de imputación y regulación jurídica absolutamente diferenciada. ¿Cuál es el origen de la responsabilidad patrimonial de la Administración? El origen no es otro que el de la responsabilidad civil. Las primeras referencias a la responsabilidad de la Administración lo encontramos en el Código Civil de 1889 y, por tanto, bajo los criterios de imputación de la culpabilidad exigida para la existencia de la responsabilidad. Pero, como decía esta mañana magníficamente el presidente del Tribunal Constitucional, inmediatamente, en el año 1954, la Ley de Expropiación Forzosa va a realizar o generar un cambio que va a suponer desgajar la responsabilidad patrimonial de la Administración del régimen general de la responsabilidad regulada en el Código Civil. Por tanto, la Ley de 1954, posteriormente la Ley de Régimen Jurídico de 1957, hasta llegar a la regulación constitucional al máximo nivel de la responsabilidad patrimonial del Estado, es el origen de esta institución. Es una institución que se justifica esencialmente desde el punto de vista doctrinal como una institución que tiene como finalidad específica consagrar la garantía patrimonial de los administrados, y que tiene en su base teórica un doble planteamiento. Por una parte, se habla de la igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas, pero esencialmente el criterio que justifica la exigencia de responsabilidad a la Administración es la denominada doctrina de la reparación del riesgo social. Se afirma así que si la Administración genera un riesgo con su actividad, un riesgo que se realiza en una actividad que tiene como finalidad la satisfacción de intereses públicos, es necesario que aquel particular que sufre como consecuencia de esa satisfacción de intereses públicos un daño en su patrimonio pueda ser reparado individualmente en el daño causado. Esa es la justificación, en definitiva, de esta cuestión. La regulación, insisto, está establecida como uno de los grandes derechos dentro de lo que es la conceptuación del Estado español como un Estado social y democrático de derecho. La responsabilidad patrimonial de la Administración forma parte del núcleo duro del Estado de Derecho y su regulación, como todos ustedes saben, estaba contenida tradicionalmente en la Ley de Procedimiento Administrativo, en la Ley 3092. Lo que tienen ustedes que ser conscientes es que, y todos ustedes seguramente son conscientes de ello, se ha producido en nuestro país una modificación legislativa que también, en alguna medida, ha afectado a la institución de la responsabilidad patrimonial. La Ley 3092 ha sido sustituida en una opción legislativa bastante discutible por dos nuevas normas, la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo y esencialmente la Ley 40/2015
2015 del régimen jurídico del sector público, donde en este momento se regula esencialmente la responsabilidad patrimonial. En principio, las líneas generales del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración no sufren grandes modificaciones. El artículo 32, donde se regula actualmente la responsabilidad patrimonial, es un trasunto del antiguo artículo 139 y, consecuentemente, podemos mantener, segundo punto de mi intervención, que los requisitos para la exigencia de la responsabilidad siguen siendo los mismos pese a la modificación legislativa. Vamos a exigir, para que haya responsabilidad de la Administración, en primer lugar, en todo supuesto de responsabilidad, la existencia de un daño. Un daño que tiene que ser real, efectivo, evaluable económicamente e individualizado. En segundo lugar, vamos a exigir una relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva, que solo excluye un supuesto, el supuesto de fuerza mayor. En tercer lugar, y esto es importante por lo que luego diré, el requisito de la antijuricidad del daño, antijuricidad no entendida como ilicitud de la acción que lo provoca, sino como la inexistencia de obligación del sujeto que lo sufre de soportar jurídicamente dicho daño. Y por último, la necesidad de que se ejercite la acción en plazo. ¿Cuáles son las características? Insisto que voy a ir bastante rápido por razones obvias de tiempo. ¿Cuáles son las características de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial? Voy a citar las generales para centrarme posteriormente en la que probablemente sea la más problemática y la que más problemas desde el punto de vista práctico está planteando. En primer lugar, el sistema de responsabilidad patrimonial de la Administración se afirma que es un sistema unitario. Y es un sistema unitario por dos razones fundamentalmente. Primero, porque afecta a todas las administraciones públicas, sean de la naturaleza que sean. Y segunda, y esto es más importante, porque afecta a las administraciones públicas no solo cuando ejercen su actividad sometida al derecho administrativo, sino también cuando la ejercen sometidas al derecho privado. Y buena prueba de ello es el contenido del artículo 35 de la nueva Ley 40/2015, al que, si luego tengo tiempo, haré una breve referencia. En segundo lugar, estamos ante un sistema general. Es un sistema general porque se refiere no solo a los daños realizados o sufridos por los particulares como consecuencia de la acción administrativa, sino también como consecuencia de la inactividad de la Administración. Aquellos supuestos en que la Administración omite una actuación debida como consecuencia de la normativa jurídica y esa omisión o inactividad produce un daño, también surge la responsabilidad de la Administración para indemnizar los daños causados. La tercera característica, por tanto unitario general, sería el de la responsabilidad directa. ¿Qué entendemos por responsabilidad directa? Entendemos por responsabilidad directa que los ciudadanos van a dirigirse directamente frente a la Administración con independencia de quién haya sido el agente dependiente de la Administración pública que haya provocado el daño. La reforma de la Ley 4/1999, que introdujo una modificación en la Ley 30/92, impide que en este momento cualquier ciudadano pueda dirigirse frente a un funcionario público ante el orden jurisdiccional civil. Es el orden contencioso administrativo ante el que deberá dirigirse el ciudadano demandando directamente a la Administración sin perjuicio del establecimiento de la acción de repetición que, por otra parte, para desgracia del sistema, las administraciones públicas prácticamente no utilizan en ningún caso. Y en último término, es un sistema de reparación integral. Se trata de reparar, por tanto, la totalidad del daño y, consecuentemente, dentro de la indemnización se comprenden los daños materiales, también los daños morales, el lucro cesante y el daño emergente. Pero probablemente la característica que más sobresale de la responsabilidad patrimonial de la Administración es el carácter objetivo de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque se viene a afirmar, como todos ustedes saben, en el artículo 106, número 2 de la Constitución, que la Administración es responsable por los daños derivados del funcionamiento de los servicios públicos. Y añade la ley que regula en concreto esta responsabilidad patrimonial, que ese funcionamiento de los servicios públicos puede ser un funcionamiento normal o anormal. Y esa referencia al término de normalidad en el funcionamiento de los servicios públicos determina, junto con la exclusión
únicamente de los supuestos de fuerza mayor, pero no de los supuestos de caso fortuito, el que podamos hablar claramente de una responsabilidad objetiva de la administración pública. Consecuentemente, la actuación de la administración tiene que ser una actuación antijurídica, pero desde una perspectiva diferente a la que estudia el derecho civil. La antijuricidad en la responsabilidad patrimonial de la Administración no es una antijuricidad unida al concepto de culpa, sino que es una antijuricidad de naturaleza objetiva, en el sentido de que el ciudadano no tenga la obligación jurídicamente o normativamente de soportar el daño. Por tanto, es, en principio, absolutamente indiferente desde un plano teórico que la actuación de la Administración haya sido una actuación lícita, ilícita, regular o irregular, o si quieren ustedes en los términos legales, normal o anormal. Y además es una responsabilidad sumamente amplia y extensa, lo cual va a generar ciertos problemas. Y es sumamente amplia y extensa porque, como ya les he dicho, solo hay en nuestra legislación dos supuestos que excluyan la responsabilidad de la Administración pública en caso de producción del daño. Los supuestos de fuerza mayor y, a partir del año 99, esencialmente en materia de responsabilidad sanitaria, se introdujo aquellos supuestos de imprevisibilidad de acuerdo con el estado de la ciencia o de la técnica en el momento de la producción del daño. Tradicionalmente se ha considerado que este carácter objetivo de la responsabilidad era un gran avance y un progreso social. Frente a una administración irresponsable, tenemos una administración responsable en gran medida y, por tanto, se consideraba un elemento de progreso social. Pero lo que es evidente es que los tiempos cambian, las coyunturas van modificándose y el problema del carácter objetivo, del carácter expansivo de la responsabilidad patrimonial empieza hoy a ponerse en duda, empieza hoy a ser criticado. Las primeras críticas proceden del propio Consejo de Estado. El Consejo de Estado, cuando emite su informe en el año 1999 a la reforma de la Ley 30/92, pone el acento en que una excesiva objetivación de la responsabilidad de la Administración pública podría llevar a una desnaturalización del sistema. En segundo lugar, se afirma que este carácter de responsabilidad objetiva deja numerosos problemas abiertos que dan lugar a una situación de inseguridad jurídica en la respuesta de los tribunales ante las reclamaciones de los ciudadanos, poniendo de relieve algo que es absolutamente cierto. Miren ustedes, con las mismas herramientas, con unas herramientas que están condensadas en 4 o 5 preceptos de la legislación ordinaria, los jueces contenciosos administrativos se tienen que enfrentar a resolver supuestos de daños producidos como consecuencia de actividades muy dispares de las administraciones públicas. Accidentes de circulación, se ha hablado aquí de accidentes de caza, ¿qué ocurre con las piezas cuando cruzan una carretera en un espacio cinegético protegido por falta de vigilancia? ¿Qué ocurre en el caso de la responsabilidad por actos administrativos declarados ilegales? ¿Qué es lo que ocurre en los supuestos de responsabilidad sanitaria? La existencia de una sola herramienta que tiene que dar respuesta a todas estas necesidades ha hecho que los propios tribunales de justicia hayan tenido que crear sus propios criterios de imputación y, para muestra valga un botón, el criterio de la obligación de medios y no de resultados de conformidad con la lex artis se introduce como un elemento que subjetiviza la responsabilidad sanitaria en las administraciones públicas. Pero es que además de estos problemas de carácter teórico hay un problema de naturaleza económica, y es que en el momento de la crisis económica se ha puesto de relieve que un sistema tan expansivo de responsabilidad de la Administración hace difícil la sostenibilidad de las propias cuentas públicas desde el punto de vista económico y, consecuentemente, ya ha habido voces que se han levantado en contra de lo que el Tribunal Supremo ha definido como una especie de seguro universal de la Administración frente a cualquier riesgo de los particulares. Eso desde el punto de vista teórico, pero ¿esto es así en la práctica? Y la respuesta en la práctica, con el permiso de mis compañeros, es que esto no es así en la práctica. Dice un brillante administrativista, con términos que a mí me parece que son suficientemente claros, que da la impresión de que lo que se echó por la puerta, la culpa y la antijuricidad de la conducta administrativa, entró por la ventana disfrazado con otros ropajes. Y esos otros ropajes
están haciendo el sistema complejo. ¿Qué es lo que le quiero decir a ustedes? Que si ustedes analizan las decisiones de los tribunales contenciosos administrativos en materia de responsabilidad patrimonial, observarán cómo existe una conciencia clara y un intento constante de los tribunales contenciosos administrativos de buscar la culpabilidad de la administración para la exigencia de la responsabilidad. De forma tal que cuando no se encuentra ese funcionamiento anormal, se suele acudir a un doble tipo de exención: la inexistencia de la relación de causalidad o la inexistencia de la antijuricidad del daño, que en definitiva son dos formas que desde el punto de vista práctico conllevan a que ese carácter objetivo establecido en la legislación, en la práctica, tenga unos elementos de subjetividad importantes. Y existe otro problema también, y el otro problema es que cuando la ley nos habla de funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, saber cuándo la administración funciona normalmente es difícil, pero saber cuándo la administración funciona anormalmente en ocasiones es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque esto sí que tiene un cierto grado de subjetivismo. Un funcionamiento de la administración pública será normal o anormal dependiendo de la conciencia que cada uno tenga de la exigencia de los estándares de funcionamiento de los servicios públicos en cada momento histórico en una sociedad determinada. De forma tal que si los estándares son muy altos, todos aquellos supuestos en los que la administración no llega a los mismos estaremos ante un funcionamiento anormal. ¿Qué es lo que se ha tratado de hacer con poco éxito, esencialmente en el ámbito sanitario? Establecer lo que se denominan los reglamentos internos o cartas de servicios, los protocolos de actuación que permitan, en ese sentido, objetivar en alguna medida esta actuación. Creo que llevo 10 minutos, me parece. Un poquito más. Un poquito más, sabía yo. Yo intento engañar pero es difícil. No, ya veo. Para terminar, un minuto nada más. Miren ustedes. Como no da tiempo a extenderlo, sí me gustaría trasladarle a ustedes para que ustedes después, y no me llamen ingenuo, hagan ustedes un trabajo de estudio posterior a estas jornadas, en su casa. A veces esto es una ingenuidad, porque luego nadie lo hace, y me parece muy normal, bastante aburrimiento es esto ya, ¿verdad? Bien, primera cuestión. Fíjense ustedes en el nuevo régimen que aquí va a ser tratado. Se habla aquí del nuevo régimen de los administradores sociales, se habla de la responsabilidad de las administraciones sociales. Pues acudan ustedes al artículo 115 de la Ley 40/2015 para ver qué es lo que ocurre con los administradores sociales de las sociedades mercantiles estatales, que desaparece su responsabilidad para ser exigida de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, de forma tal que los administradores nombrados por las administraciones públicas ya no van a responder personalmente, sino que van a ser las administraciones públicas las que respondan por ellos. Primera gran novedad, lo cual supone romper el régimen desde el punto de vista de la unificación jurisdicional, por cuanto, al ser la administración la responsable, la competencia corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. Segundo, como estamos en el ámbito del derecho civil, importante, ¿cuándo va a responder la administración en aquellos supuestos en que no actúa sujeto al derecho administrativo, sino sujeto al derecho privado? Acudan ustedes al artículo 35 de la nueva Ley 40/2015, porque ya no lo va a hacer solo cuando la administración actúa en derecho privado, sino cuando también la administración actúa por medio de sujetos distintos de la propia administración, sujetos al derecho privado. Innovación importante que conviene que ustedes tengan en cuenta, teniendo en consideración la ampliación que se produce del concepto de sector público con la Ley 40 de 2015. La nueva regulación de la responsabilidad en materia de ejecución de contratos administrativos. Algo muy novedoso porque está incluido en el artículo 169 de la Ley 9/2017, que, como saben ustedes, ha entrado en vigor en el mes de marzo de este mismo año. Ahí encontrarán ustedes. Y por último, darles a ustedes una noticia, y es que nos pusimos todos muy contentos cuando nuestra legislación introdujo un nuevo supuesto más trabajado de responsabilidad patrimonial del Estado legislador en la Ley 40/2015, pero tengan ustedes en cuenta que tan novedoso ni tan bueno debía ser el sistema cuando la Unión Europea nos ha abierto procedimiento de infracción por el incumplimiento de la norma y ha requerido al Estado español, antes de iniciar el recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, a que modifiquemos nuestra legislación
porque hace prácticamente imposible, por requisitos de procedibilidad, que la institución de la responsabilidad del Estado legislador tenga eficacia ante los tribunales españoles. Lo siento por la rapidez, por la síntesis, pero, insisto, ha sido un enorme placer poder hablar ante un auditorio como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aunque yo no sé si aparte del público, eso de que le ponga deberes para casa, ahora que ya se discute, si se le ponen deberes a los niños, imagínense, los mayores. Pero bueno, son voluntarios en todo caso y no entran en la evaluación final. O sea, no están, bueno. Cedo la palabra, sin más, a don Carlos Rogelvide, catedrático de Derecho Civil, para que nos hable de la responsabilidad de los padres por actos del menor. Muchas gracias. Buenos días. Es un placer y un honor para mí participar en estas prestigiosas jornadas jurídicas que con toda justicia llevan el nombre de su fundador, invitado por el profesor Carlos Lema de Besa, y hablar así ante uno de los auditorios jurídicos más selectos que haya tenido en mi vida. Moderado además por el profesor Gómez Segade, que es maestro y amigo desde hace más de medio siglo, sin que uno quiera presumir de viejo. Teño que dir que eu son de San Cibrán das Viñas, que terra de mestres, e finalmente o que son un mestre, inda que sea de rapaces un pouco grandes, cada vez máis infantiles, por certo. Punto. El tema que me propuso el profesor Lema y que desarrollaré seguidamente es el de la responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de los hijos menores de edad, con el artículo 1903 del Código Civil en la mano. Esto es responsabilidad civil pura, al margen de la que pudiera aparejarse, llegado el caso, a la responsabilidad penal de los menores. El 1903, en lo que interesa y en la actualidad, empieza diciendo, como es sabido, lo siguiente: la obligación de reparar el daño causado es exigible no solo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Los padres, añade, son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su guarda. El último párrafo del referido artículo 1903 señala, por su parte, la responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia, de una buena madre de familia también rectius, y llegado el caso, para evitar el daño. La responsabilidad de los padres por los hechos dañosos de sus hijos, si bien se mira, es una responsabilidad por hechos propios, más que ajenos, resultante de una culpa ineducando y o invigilando, culpa que posibilita la producción del daño y que se presume juris tantum, lo cual implica, en principio, una inversión de la carga de la prueba, correspondiendo a los padres la de la diligencia, que no a la víctima la de la negligencia. Culpa ineducando. La defectuosa educación tanto puede deberse a los padres cuanto a los educadores elegidos por ellos, llegado el caso, para instruir a sus vástagos, al margen de que la conexión, el nexo de causalidad entre la educación aún deficiente y el daño, sea difícil de establecer. Independientemente también de que en ocasiones los padres, sean analfabetos o pobres, poco puedan educar por sí mismos y poco puedan propiciar la educación de sus hijos por otros, independientemente, en fin, de que bien pueda darse el hecho de daños causados por hijos a todas luces bien educados. Puede haber, en efecto, niños con poca educación muy pacíficos y obedientes, cual puede haber niños bien educados y a la vez desobedientes hasta la saciedad. ¿Acaso no se responderá nunca, se preguntaba el decano Carbonier, maestro de todos los maestros, de los daños causados por los hijos bien educados? En otro orden de cosas y en la actualidad, la educación obligatoria, un buen tramo, no viene reservado a los padres, ni estos pueden elegirla, no pudiendo tan siquiera, en más ocasiones de las deseables, elegir la lengua en la que se imparta ésta, pudiendo discurrir la misma por derroteros que les son desconocidos o que, aun conocidos y no compartidos, no les resulta posible cuestionar. Téngase en cuenta, por otra parte, que siendo conjunta en la actualidad la patria potestad e incluso la guarda o custodia,
puede haber disparidad de criterios entre los padres respecto de la educación a dar a los hijos y el modo de impartirla, disparidad que dificultaría la misma a la postre. Si por educación, en otro orden de cosas, entendiésemos la enseñanza de reglas relativas a las buenas maneras, se necesitaría para poder impartirla, sobre todo respecto de hijos difíciles y desobedientes, la posibilidad de constreñir no solo a su aprendizaje, sino también a su cumplimiento incluso mediante castigos moderados, cachetes, privación de postres, juegos o dinero de bolsillo, dicho sea a modo de ejemplo un tanto jocoso, cual sentaba el artículo 154 infine del Código Civil antes al decir: los padres podrán en el ejercicio de su patria potestad corregir razonablemente y moderadamente a los hijos y recabar, llegado el caso, el auxilio de la autoridad de la Guardia Civil incluso. Lo antes señalado, con todo, es hoy agua totalmente pasada. A una madre sordomuda que, desesperada por la desobediencia grosera de su hijo, le da un cachete, pueden acusarla, y no es ciencia ficción, de lesiones con agravante, lesiones que podrían llevar aparejada una pena de privación de libertad por más de 2 años. Me he oído que hay otra cosa por ahí, que un niño que no podía salir, el padre no le dejó salir, cerró la llave, retención ilegal cercana al rapto. Los menores en los tiempos que corren y con las leyes protectoras de los mismos en la mano, muy señaladamente con la Ley Orgánica 1/96, son seres libres que han de poder realizarse plenamente sin que nadie le ponga trabas. Las franjas de libertad de los menores ampliadas progresivamente reducen la posibilidad de que los padres tengan de educarlos, aunque aquellos no quieran, y en buena lógica y en buena ley reducen o hacen desaparecer la culpa ineducando que dichos padres pudieran tener, reducción o desaparición que se da también en nuestros días respecto de la culpa invigilando, cual hemos de ver seguidamente. Vigilar tanto quiere decir, en lo que ahora interesa, como velar por una persona, atender exacta y cuidadosamente a ella. Para vigilar convenientemente, con el fin de evitar hechos dañosos, es necesario poder prohibir a los hijos, llegado el caso, determinados comportamientos y compañías, determinados ambientes, situaciones y lugares, determinadas comunicaciones, el acceso, en fin, a determinados sitios en la red, lo cual no resulta nada fácil. Por otra parte, y aun viviendo los hijos en compañía de los padres, estando bajo su guarda, es frecuente en la actualidad que ambos tengan que trabajar para llegar mal que bien a fin de mes, no pudiendo vigilar propiamente a los dichos hijos mientras lo hacen, lo cual deja un margen de soledad y de libertad a estos mucho mayor del que antes tenían, margen dentro del cual pueden producirse los hechos dañosos, bien a pesar de los padres. Los padres, en fin, y por circunstancias profesionales pueden verse en la necesidad de trabajar en lugar distinto a aquel en el que está el domicilio familiar e incluso, llegado el caso, fuera de España, cual ha sucedido, por ejemplo, y debido a la migración, en Galicia y en otras tierras, en no pocas ocasiones, quedando los hijos encomendados a sus respectivos ángeles de la guarda y a los abuelos más o menos añosos, que hacían de hecho lo que podían en lo que a educación y a guarda de los nietos respecta, no pudiéndose reprochar muchas culpas en la materia a los hijos emigrantes que lo eran a su pesar y solo procurando lo mejor para sus hijos y los suyos. Por todo lo dicho, la culpa ineducando y o invigilando es difícil de afirmar en ocasiones y debido al cambio de los tiempos y de las circunstancias, a pesar de lo cual ésta se sigue presumiendo en los padres, estando al tenor literal del artículo 1903 infine del Código Civil, que es de las postrimerías del 19, 130 años más tarde la presunción nada menos, por mucho que en principio sea juris tantum tan solo, en principio. Con el 1903 infine en la mano y cual hemos dicho la responsabilidad de los padres, aun presumiéndose, cesará cuando dichos padres prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Bien está. Estaríamos en presencia de una presunción juris tantum, que implica la inversión de la carga de la prueba, pero que no impide esta. No la impide, salvo que los tribunales de facto no aprecien nunca, en ningún caso ni circunstancia, la suficiencia de las pruebas presentadas para acreditar la diligencia paterna, en presencia de daños causados por sus hijos. Si la insuficiencia de la prueba es general, reiterada, perenne,
la presunción juris tantum se convierte a la postre y por la vía de los hechos consumados en una presunción juris et de jure que equivale en el fondo a una fijación de los hechos manu militari judicialmente. Esas tesis se han ido produciendo efectivamente en la jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir del año 60 y una sobre todo que marca la pauta de las que le siguen en décadas, que es la del 17 de junio de 1980, dice: la demostración del empleo de las precauciones adecuadas para impedir el evento dañoso, según lo establecido en el último párrafo del artículo 1903 del Código Civil, ha sido entendida por la doctrina jurisprudencial en concepto de marcada severidad, exigiendo una rigurosa prueba de la diligencia empleada, lo que significa, dice a renglón seguido la sentencia textual, la inserción de un matiz objetivo en dicha responsabilidad que prácticamente pasa a responder a criterios de riesgo, en no menor proporción que los subjetivos de culpabilidad. Inserción de un matiz objetivo en la responsabilidad que pasa a responder a criterios de riesgo. Esta, con más o menos matices, es la idea que se repite, aunque sea un obiterrita en la sentencia. Los menores vistos, pues, como seres peligrosos, cual puedan serlo las máquinas, la energía nuclear, los aviones o los automóviles. Bizarro parece. No lo sería tanto, sobre todo ahora que está de moda vindicar la condición de los animales como seres vivos sintientes, el establecer un parangón, cual ha hecho más de un autor, entre los hechos dañosos de los hijos menores y los hechos dañosos de los animales, hechos respecto de los cuales el artículo 1905 del Código Civil establece una responsabilidad objetiva. Con todo, hay una diferencia apreciable que debe ser puesta de relieve. Los animales, cosas peligrosas ayer como hoy, reportaban beneficios a sus propietarios y a sus poseedores, ya sea llevándolos de un lugar a otro, participando en las tareas del campo, en festejos taurinos, etcétera, etcétera. Son seres de los que se obtiene beneficio, que forma parte del haber, siendo lógico que se integren como partidas del debe las indemnizaciones por los daños que tales seres puedan causar. No sucede lo mismo con los menores de edad, que no reportan beneficio, utilidad económica alguna, que no pueden trabajar y solo dan trabajo, alegrías y penas al margen, no pudiendo jugar aquí, por consiguiente, el aforismo cuyus cómoda, ellos incómoda. Al entrañar la patria potestad a la postre, y que conste que yo soy padre de familia numerosa, una suma de deberes incómodos por ende y definición. Si se responde de los daños resultantes de riesgos a cambio de beneficios obtenidos o obtenibles, si no hay beneficio alguno posible en el caso considerado, la justificación de la responsabilidad por riesgo resulta difícil. Que conste que la responsabilidad por riesgo en España objetiva, yo soy bastante responsable de que eso haya sido, con un libro que escribí en el año de gracia del año 77. Recapitulación. Los padres hoy en día, y como las madres, alimentan a sus hijos y los auxilian cuando lo necesitan, cuando son menores y cuando son mayores también, en cumplimiento de la obligación de alimentos que legal y moralmente los constriñe. Hete aquí, por lo dicho, la injusticia que podría resultar de una responsabilidad objetiva impuesta en todo caso a los padres por los hechos dañosos de sus hijos, por mucho que estos como nacionales interesen, deben interesar al Estado. La reducción de la natalidad en España hace necesarios nuevos españoles de modo acuciante para equilibrar las cuentas de la seguridad social, entre otros menesteres. Hete aquí que los padres, respondiendo siempre de los daños causados por sus vástagos, se constituyen al margen de su voluntad en garantes, en fiadores, en responsables de ajenas deudas, responsables, por cierto, y con el 1903 en la mano, directos que no subsidiarios, sin beneficio alguno de excusión esgrimible, ni acción subrogatoria ni de regreso a su favor. Puede que no haya culpa ni negligencia por su parte, cabe que solo haya penurias y sacrificios hechos por el menor, sin la contrapartida de beneficios, y a pesar de todo los padres responden siempre. Son paganos, como dirían los castizos, incluso a su pesar, con el Estado
mirando hacia otro lado y olvidando todos la existencia de hechos desgraciados que son, como dicen los ingleses, hechos de Dios, o en clave laica, supuestos de fuerza mayor de los que nadie ha de responder en buena lid, pues como dice una sentencia del Tribunal Supremo, la vida comporta riesgos por sí misma, no existiendo un derecho subjetivo a la felicidad. Por todo lo dicho, por los cambios legislativos habidos en materia de patria potestad, independencia del menor y protección del mismo, en este año de gracia del Señor de 2018 no estaría de más plantearse una revisión de los criterios a utilizar para establecer la responsabilidad civil de los padres por los hechos dañosos de sus hijos. Dañosos de sus hijos, repito. Nada más, muchas gracias.